Bueno, vamos con el otro barrilito. Acá tengo una 0,25 milímetros. Yo no recuerdo si es 0,25 o 0,23, pero creo que es 0,25. Bueno, acá como tengo un chicote que es 6 y es muy gruesa en comparación a esta, que es muy finita, y si yo hago normal, como vieron en el video anterior, va a reventar cuando hago el barrilito. Entonces, ¿cómo hago el barrilito? Bueno, yo tengo que hacerlo doble. ¿Tá? Tengo que hacerlo doble este barrilito. Con la tanza siempre más fina. Después todo lo mismo. Acá hago un nudo normal básico. La doble que me queda de este lado siempre tiene que estar bien tirante para que no nos pase. Con la diferencia que acá, en vez de dar 6 vueltas como di, es 4 vueltas. ¿Tá? 1, 2, 3 y 4. Y paso nuestro nudo por adentro. Lo voy a poner acá en el clavito, que es mi ayudante. Y empezamos a cinchar lo de afuera. ¿Tá? Despacio, sin apuro. Acá estamos con una 0,25 o 0,23, no recuerdo. ¿Tá? Y queda fuertísimo. Porque si hacemos con solamente una de estas, 0,25 con una 0,60, seguramente acá reviente, va a reventar. Haciendo el nudo, ¿no? Nunca les pasó que hacen y hacen y hacen y revienta. Bueno, esto queda bien. Bueno, ahora vamos a cortar el sobrante de la 0,25 al ras y acá al ras. Y ahí nos quedó. Este nudo sí sirve para el lance del Daiwa 20. ¿Tá? Ahí quedó un nudito espectacular. Una 0,60 y una 0,25. Y quedó fuertísimo. Esto es para la gente que quiere aprender y no sabe. Bueno, ya más adelante vamos a venir con más nuditos. Chau y gracias.